Hola, hola a todos. Bueno, les voy a hablar sobre las conspiraciones divinas, esta conspiración divina de nuestro crecimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Les hablaba en el video, parece que fue el del volver a nacer o la reencarnación, sobre esto de las conspiraciones divinas. ¿Te has preguntado por qué a mí me trató así mi mamá? ¿Por qué me trató así mi papá? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué esto? ¿Todo esto te lo has preguntado? Bueno, pues vamos a tener bien en mente que son ayudas o conspiraciones divinas para nuestro crecimiento. Nosotros todo lo vemos personal, pero a veces tenemos que ver un poquito más allá de este estado. Muchas personas me dicen, sí, es que como a ti no te pasó, por eso lo hablas así. Entonces, no conozco la vida de otra persona, bueno, más bien conozco la vida de muchas personas, pero a veces no sabemos ni quién te está dando el consejo, ¿verdad? Entonces, todo esto es una conspiración divina para nuestro crecimiento. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Y por qué nos corresponde vivir esa situación? Porque tenemos que aprenderla. Dicen que la única ser que se tropieza con la misma piedra 2, 3, 4 veces es el ser humano, y es algo muy real. Por ejemplo, me ha llegado muchas personas que me dicen, pero ¿por qué he tenido 4 divorcios? ¿Por qué a mí me abandonaron de chico? ¿Por qué a mí me pasó este tipo de cosas? Entonces, tiene que ver con la conspiración divina del crecimiento. Todas las personas que están alrededor tuyo son los trabajadores de tu vida. Tú también eres trabajador de vida de alguna otra persona, de algunas otras personas. Somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Tenemos que tener bien en claro que nosotros escogimos la vida que tenemos en este momento. ¿Y por qué la escogimos? Porque era lo que teníamos que pagar, lo que teníamos que aprender y lo que estamos viviendo, sobrellevando. Si nosotros comenzamos a verlo desde otro aspecto, desde el amor, desde el crecimiento, y dejamos de verlo desde el odio y desde por qué a mí me pasó y por qué tengo esto aquí, y lo vemos más como crecimiento, nos va a ayudar muchísimo a eliminar ese tipo de sensaciones psicológicas que nos afecta tanto en la vida, pero tenemos que ponerle atención. Esa es parte del cuerpo psicológico también. Vamos a tener bien en mente, por ejemplo, el por qué apareció cierta persona en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para llorar? No creo que sea para que lloráramos, no sea que sea para otra cosa. Esto nos está hablando de un crecimiento que tenemos que tener, pero nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios para saber el por qué está esta situación ahí. A veces me ha tocado personas que vienen con un estado mal psicológicamente, y que indagamos un poquito en las vidas pasadas y ya indagamos también en el crecimiento espiritual de la persona para que pueda solucionar el problema. Muchas cosas vienen de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque si nosotros, les pongo un ejemplo así grande, de una persona que odiaba, la mamá tuvo a 6 hijos, y esos 6 hijos fueron de diferente familia, de diferente papá, perdón, era de diferente papá, pero a todos quería menos a uno que la señora odiaba tanto. Entonces, cuando pasa esto, la persona pues sufre mucho, porque sí, la mamá nunca lo abandonó ni nada, pero lo odiaba a morir. Entonces llega a pasar que él intenta que la mamá lo quiera y dice, ¿por qué no me quiere a mí? ¿Será porque a ese papá no lo quiso? ¿O por qué es? ¿Por qué es esto, no? Y se preguntaba mucho. Entonces llega el momento en que le digo, vamos a checar vidas pasadas, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque brujería no hay nada de estas cosas, vamos a checar vidas pasadas. Entonces, cuando empezamos a checar esto de las vidas pasadas, nos dimos cuenta de algo. Él era una pareja antes de su propia mamá, bueno, de su mamá en vidas pasadas, y la trató muy mal. Entonces, le dio muchas oportunidades en ese momento, en esa vida, le daba oportunidades de cambiar, y lo cuidaba y todo, siendo su pareja, y él la golpeaba, la insultaba, le hacía lo peor. Entonces ella dijo que un día lo pagaría, le dijo, un día lo vas a pagar, y todo esto sucede en esa vida. Y resulta que ahora el karma y la vida le comete que él tiene que amar a esa persona por tanta pelea que hicieron y por tanta unión que hicieron en esa vida. Entonces, cuando regresa,
pues sale como su hijo y la persona lo odiaba, no sabía ni por qué lo odiaba, pero lo odiaba y es por vidas pasadas. Entonces, ahí qué sucede, que la persona comprendió esa parte. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Pues pidiendo una disculpa, no a la persona, a la mamá, no. Lo que tiene que hacer es hacer como un tipo de meditación y comenzar a pedirle disculpas a esta persona en el mundo astral, decirle discúlpame por lo que hice, ya lo estoy pagando, ya sé que te hice, y comienzas a liberar. Y esa fue la razón en la que la mamá empezó a hablar con él y empezó a querer a esta persona, empezó a quererlo a él, y con eso hicieron las paces, y así es como también te separas de personas que siempre van a aparecer en tu vida. Entonces, ¿qué sucede sobre lo que es la conspiración divina? La conspiración divina es como algo que tenemos que analizar bien. Tenemos que pensar en esta conspiración divina. ¿Por qué? Porque si una persona te hace daño, de lugar de decir, ay, que me cae mal, la odio, lo odio, todo este tipo de cosas, tienes que analizar apartado de lo que está haciendo esta persona, decir, ¿qué es lo que tengo que aprender sobre esta persona? ¿Qué es lo que me quiere decir Dios con esta voz, con esta persona que me insulta, con esta persona que me hace? A mí me pasaba mucho de una persona que era muy hiriente conmigo desde niña. Yo no entendía por qué. Yo decía, bueno, ¿por qué? Y de repente, tiene mucho que ver con la conspiración divina, porque gracias a esa persona no tuve miedo a enfrentarme a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en mi familia, papá, mamá, hubo mucho amor. Entonces, viendo a esta persona que a lo mejor me gritaba, me insultaba, me golpeaba, lo que tú quieras, esta me hizo fuerte, me hizo ser una persona que no me dé miedo ir a enfrentar algo. Y ahí entendí esa conspiración divina. Ya no es, nunca fue un odio, pero ya no es el de decir, ay, yo odio a esa persona porque siempre me trató mal, porque siempre, no, fue una comprensión distinta. Fue el decir, ahora entiendo por qué apareció esta persona en mi vida, para que en el momento que yo estaba sola, en el momento que yo me iba a pelear con alguien o que iba a tener que defenderme, no tengo ese miedo, sino que digo, ay, esto ya lo he vivido y ya sé cómo solucionarlo, ya sé cómo cambiarlo. Eso nos pasa constantemente a las personas que, por ejemplo, no aprendemos. Si no aprendemos, vamos a encontrarnos todo el tiempo las mismas personas, diferente cara, pero de la misma manera nos empiezan a insultar, nos empiezan a tratar mal, y todo esto es porque no hemos aprendido algo. Muchas mujeres me han dicho, es que mi primer esposo me golpeaba mucho y me insultaba. Después, hasta que pude, lo dejé o me dejó. Se fue de la casa y por fin fui libre. Y ahora le di acceso a otra persona, pero también es agresivo y también me pega y también me hace. Entonces, y después me dejo y otra vez ya encontré otra persona. Y después dices, y ya me dio miedo tener una persona. Así, entonces, ¿qué te está indicando? Que necesitas cambiar algo en ti, que es tener una fuerza, es cambiarlo de ti hacia afuera. Porque si tú ya estás viendo que esta situación se te está repitiendo, es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que hacer. Las conspiraciones divinas están en todas partes y tenemos que tener en mente que no es ni el que te hizo el daño, ni el otro que está corrompido con el otro, sino que es lo que tienes que aprender. Tienes que tener en mente qué haría yo en este momento, en esa situación. ¿Cómo voy a actuar en esta situación? Ese es un cambio que nosotros podemos tener y podemos elegir qué hacer. Por ejemplo, hay un ejemplo muy grande, cuando a una persona la asaltan. Si una persona la asaltan, tiene muchas cosas que pensar en ese momento. Una, a lo mejor llorar, otra defenderse, otra huir, correr, gritar. Hay muchas opciones que se pueden hacer, pero escoges la mejor. Una, decir, por ejemplo, bueno, pues prefiero vivir, que se lleven mi celular, que se lleven mi dinero, pero yo prefiero vivir, pues que se vaya la persona. O decir, no, es mío y a mí me costó y no me importa si me matan, pero yo voy a pelear. Entonces, es lo que nosotros elijamos. Las cosas que elijamos nos van a cambiar nuestro rumbo. Esto es lo que nos va a cambiar, las cosas que elijamos, y por eso existen estas conspiraciones divinas, para este crecimiento y estas ayudas que llegan.
todo lo que aprendemos lo vamos a necesitar, todo, absolutamente, todo lo que aprendan lo van a necesitar. Dices, ay, ¿y por qué estás aprendiendo eso si nunca lo vas a ocupar? Uno nunca sabe en dónde lo vas a ocupar, pero todo lo que te muestra la vida es porque lo vas a ocupar. Hay una película, la que se llama Quiero ser millonario, y ahí es un claro ejemplo de que todo lo que aprendió durante su vida lo ocupó en ese momento para ganar ese dinero, conforme a acordarse de las experiencias que tuvo. Entonces, todo es necesario. Entonces, si a nosotros nos pasa algo así, dices, lo voy a aprender por tal cosa, porque a lo mejor algo me sucede, porque a lo mejor esto pasa. Y entonces tú lo sigues aprendiendo. Lógicamente que no hay que llamar cosas malas, ¿verdad? Porque ahí me equivoco en que estemos ahí. A lo mejor por eso lo aprendo, porque luego si me asaltan o porque luego me hacen. No, simplemente que son cosas del destino que aparecen en tu vida y que eso te va a ayudar mucho. Espero les guste este video, les va a ayudar muchísimo y ya saben, me han preguntado más sobre lo que es lo de las vidas pasadas, y sí, de las vidas pasadas hay muchas cosas que podemos aprender. ¿Por qué? Porque como nos ponen en las mismas situaciones, por ejemplo, las personas que fueron amantes en una vida pasada vuelven a ser amantes en esta vida presente y no sé si les ha pasado que a veces dices, ay, como que yo conozco a esa persona desde hace mucho tiempo, como que yo la conozco, pero nunca la había visto, pero no sé por qué la conozco. Entonces es porque se conocen de vidas pasadas. Pero luego les hago un video sobre sus preguntas que me han hecho. Los dejo y hasta luego a todos.